Era previsible. En aquellas latitudes tan al norte, la sola mención del Cabo Dorset siempre traía a la memoria el arsenal de historias fantásticas con las que los ociosos marineros en tierra animaban sus conversaciones. Cualquiera de las tabernas portuarias que podías encontrarte entre Stavanger y La Coruña podía convertirse en el lugar ideal donde describir minuciosamente detalles y pormenores de barcos desaparecidos en extrañas circunstancias, salvajes ataques de criaturas marinas nunca antes vistas o endiabladas condiciones meteorológicas. Bajo sus gélidas aguas, Cabo Dorset podía engullir todo barco que hubiese atravesado el Atlántico Norte y desafiado el mar de Labrador. Restos de naufragios cubrirían, junto a los excrementos de foca, todo el perímetro rocoso de la isla que le da nombre. Así, cada uno de los relatos escuchados volvía machaconamente una y otra vez a nuestras mentes inquietas, agitadas navegando al norte de la isla Charles. Deseando que todo lo narrado tuviese más de ficción que de realidad, acodados en la regala examinábamos con la mirada cada metro de agua, como auscultando el entorno en una mezcla de miedo y excitante expectación. Un crujido a bordo, cualquier sonido por familiar que resultase, era motivo de sobresalto. El capitán, hombre poco dado a las supersticiones, mantenía sospechosamente una derrota bien alejada, en la medida de lo posible, de cualquier punto podríamos llamar conflictivo. Cada noche un tormento, más si cabe para quienes no hacían guardia, resultando inútil todo intento por conciliar el sueño. Las encalmadas se sucedían, y a los cielos nocturnos estrellados le seguían amaneceres brillantes, días soleados de gran visibilidad y frío intenso. Todo lo imaginado, las conjeturas y malos presagios, parecían desvanecerse en medio de aquel escenario envuelto en silencio y paz. Confiados tras varias jornadas de temores injustificados y con la isla Dorset a la vista, la sonrisa maliciosa del capitán volvía a iluminar su cara. No así la del contramaestre, persona malhumorada de nacimiento que parecía disfrutar con las calamidades ajenas, buscando en los demás el escarmiento a sus propios tormentos. A tan solo 10 millas al este del perfil de costa y tras otra noche salpicada de estrellas, nada hacía barruntar que fuese la locura de un hombre lo que desatase el peor de los augurios. Después de comprobar la eficacia de su arma homicida en el rollizo cuerpo del cocinero, el contramaestre se afanó en demostrar a los demás su pericia a la hora de manejar el enorme cuchillo que blandía. Las estocadas a diestro y siniestro convirtieron en un escenario dantesco aquel barco que acabaría convertido en otra de las historias contadas por marineros ociosos. La del contramaestre, que, enajenado por la maldición de la isla Dorset, asesinó a buena parte de su tripulación. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast en el que, tras el disfrute del verano, volvemos con fuerzas renovadas y con ganas de seguir hablando de mar y todo lo que tenga que ver con la navegación. Ya sabéis que estamos en un mes especialmente relevante si echamos la mirada atrás, porque un mes de septiembre significó para la humanidad lograr que se diese la primera vuelta al mundo en un plazo de 3 años. Entre 1519 y 1522, un buen número de hombres se embarcaba tras el sueño de Fernando de Magallanes. Una hazaña de la que se cumplen 500 años de su finalización en Sevilla, donde arribaría Juan Sebastián del Cano a bordo de la nao Victoria. Tocaremos el asunto en este episodio hablando nuevamente con Arantxa Galarza de la travesía que, saliendo de Guetaria a primeros de agosto, arribaba estos días a Sevilla como homenaje al Cano. Pero antes, y aprovechando que el Nahua estuvo amarrado unos días de agosto en el asturiano puerto de Ribadesella, conseguimos grabar con Gerardo Báguena, presidente del Club Náutico de la localidad, y con José Ignacio Villaverde, Piño, navegante cántabro, de las virtudes y los retos que tiene por delante un club náutico como el de Ribadesella y de las experiencias acumuladas tras casi una vida entera navegando a vela. Charlamos a bordo, iniciando así, quién sabe, si una serie de entrevistas que tengan al Nahua como lugar de encuentro. La lectura náutica en librería Robinson y los consejos siempre interesantes de Roberto Álvarez Bucetas completan los contenidos de este capítulo que ya comienza.
Iniciamos aquí una serie de entrevistas a bordo del Nagua, aprovechando que estamos cerca de casa, cerca de Gijón, amarrados en el puerto de Ribadesella. Hemos querido conversar con Gerardo Báguena, presidente de ARRA, la Asociación Deportiva de Pesca y Club Náutico de Ribadesella. Gerardo, gracias por acompañarnos y bienvenido a bordo. Un placer, gracias, patrón. Día bonito el de hoy, un buen nordeste. Un día magnífico, soleado, con buen viento, sí, un día de esos que echamos siempre de menos en verano, cuando se nos meten esas semanas tan turbias que paraliza el puerto, así, un día magnífico. La historia de Ribadesella hunde sus raíces en el Paleolítico, ¿no? Recordemos que aquí se encuentra una de las cuevas más representativas del arte rupestre, la de Tito Bustillo. Una villa siempre de una forma u otra vinculada al mar. ¿Qué supone para ti, Gerardo, presidir en estos momentos el Club Náutico de Ribadesella? Bueno, pues la verdad que nuestra relación con la mar es una relación de amor y porque fue siempre un sueño contenido. El poder disponer de un barco, salir a la mar, tener esa experiencia de contacto directo. Y cuando conocí a mi esposa, recuerdo que el primer día que quedamos, que fue en Lastres, en un pueblo marinero de aquí de Asturias, lo primero que hablamos y lo primero que le planteé fue que algún día tendríamos un barco y que navegaríamos juntos por ese Cantábrico, ¿no? Y bueno, lo hemos hecho. Entonces él está aquí, además con la oportunidad y el compromiso de poder dirigir un club náutico tan consolidado, tan emblemático como Ribadesella, un puerto marítimo de la nobleza que tiene este municipio, pues una enorme satisfacción, un compromiso y también en cierta manera pues una ilusión que cada día que te activa a la hora de atender cualquier necesidad. No lo ves como un problema ni como una obligación, sino casi como como algo que haces por amor, ¿no? Lógico, se crea un vínculo, ¿no? Cuando uno es aficionado a la náutica y practica alguna de las actividades en contacto con el mar, pues tener una responsabilidad como la que tú tienes siempre genera un vínculo, sobre todo con los que son asociados, ¿no? Sí, efectivamente, te tiene que gustar el mar para comprender a los marineros, para comprender sus inquietudes, sus problemas. El marinero, al menos el que aquí tenemos, es gente local, es gente que ha vivido la mar desde cierta precariedad. Entonces, adaptarse a las nuevas circunstancias, lo que es un puerto deportivo, a las necesidades que un velero francés de 22 metros que te entra a puerto necesita, que lo que demanda, hay un choque de entendimiento, ¿no? De ese barquito de 5 metros que es algo a calamares, a ver qué tal, a los barcos que están entrando ya a este puerto, al tránsito que tenemos, que encuentra en este puerto pues algo que ellos llaman exótico. De hecho es muy curioso porque muchos cuando vienen les preguntan, pero esto ya es el pueblo, o sea, esto ya está aquí. Sí, el puerto está en el pueblo y eso le da un valor especial al municipio. Sí. Mira, por ahí van los tiros de mi siguiente pregunta, porque el hecho de que Ribadesella tenga tanta historia y esté ubicada en las inmediaciones de picos de Europa, además de ser meta del descenso internacional de Sella, pues la convierten también en un emplazamiento muy atractivo desde el punto de vista turístico, ¿no? Este aspecto convierte a su puerto deportivo en lugar de amarre de embarcaciones de todo tipo. Pues sí, mira, podemos concretar que desde prácticamente desde el 15 de junio hasta ahora, que es mitad de agosto, hemos recibido a 230 barcos, de los cuales prácticamente el 60% son franceses, de Países Bajos, alemanes, noruegos, polacos también han venido, de Israel, americanos, y que encuentran en este puerto pues ese punto que añoran y que no tiene los grandes puertos, ese punto de romántico de entrar a un puerto con una entrada comprometida, un poquito técnica, una palanca justita, el polo enfrente, ese punto de marinería que el que le ama la mar encuentra en puertos pequeños como este, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué destacarías del puerto de Ribadesella? ¿Cuáles crees que pueden ser sus principales fortalezas, Gerardo? Bueno, yo creo que primero la belleza estética es fabulosa. Es entrar a un puerto en el que cuando recalas ves los picos de Europa prácticamente detrás, ves unas montañas que se elevan a 1100 metros prácticamente enfrente del barco, que sales andando del barco y vas a caminar por el municipio, que tienes las cuevas con todo el patrimonio que tenemos para disfrutar, magníficos restaurantes. Es un sitio, yo creo que para un marinero de parada obligatoria. Luego, desde el punto de vista natural, es muy curioso ver la diferencia que hay entre los barcos que entran de gente europea, que vienen casi todos con su bici o con sus patines eléctricos, o preguntando directamente dónde puedo subir a picos, dónde está el taxi, cómo puedo ir, que busca ese contacto con su entorno,
frente al marinero español que viene quizá y hace un consumo más local, más de los establecimientos locales, que busca una satisfacción quizá más de inmediato, ¿no? Me gustaría destacar eso, ¿no? Primero, la belleza, el punto romántico que tiene este puerto, el que no es un puerto con una alta tecnología para entrar, que tiene una entrada técnica, que los que sois marineros de verdad entráis sobradamente, pero tiene ese puntito de saber entrar con la pleamar, con las olas, bueno, tiene ese punto de los puertos de los de antes, ¿no? De hecho, ya los he apuntado, cuando se navega frente a la costa de Ribadesella y también de Llanes, y llegas a percibir y a ver los picos de Europa, por algo se llaman los picos de Europa, ¿no? Sí, yo no creo que haya una entrada a puerto más bella, un entorno más abrumador que entrar desde la mar hacia la zona de entre Llanes, compañero de Llanes o aquí de Ribadesella, y encontrar de fondo ese macizo blanco que a partir de noviembre, los que navegamos en invierno, ya ves todo el macizo blanco, estamos navegando 5 o 6 meses con el macizo detrás blanco. Las peñas de Europa la llamaban, exactamente, fíjate, porque los marineros era lo que veían, ¿no? Exactamente. Es lo que les anunciaba que ya estaban cerca de puerto, ¿no? Cerca de casa, las peñas de Europa. Exactamente, además es una imagen tranquilizadora, porque lo ves tan lejos aquello, pero ves el puertecito aquí y ves el perfil de roca tan cerca, bueno, como que te da un ambiente más acogedor, ¿no? A mí me parece que tiene esa combinación fabulosa de ver una gran montaña detrás, 2000 y pico metros de fondo, y entrar suavemente por una bocana de una ría que te deja recalar en una zona tan tranquila con la que estamos ahora mismo. Se nota que eres un amante de la náutica y del lugar que habitas, porque hablas de ello con mucho cariño, ¿no? Y con mucha proximidad. Sí, yo creo que todo el mundo que nos gusta la mar y la navegación y el arte y la cultura del mar, tenemos ese punto de pasión contenida que cuando nos dejan hablar o nos dejan hacer cosas se dispara, ¿no? Claro que sí. Bueno, esos son, digamos, los activos de Ribadesella, ¿no? ¿Y tus demandas cuáles podrían ser? ¿Cuáles son las debilidades que convendría corregir? Bueno, yo creo que tenemos cosas que hacer, muchas cosas, ¿no? Tanto nosotros como la propia autoridad portuaria, ¿no? Del Principado, sobre todo en el ámbito de la seguridad. Yo creo que hay cualquier marino donde no jugamos es en la seguridad, eso es intocable, ¿no? Yo creo que hay algunos aspectos de luminarias nocturnas que no tenemos, algunos aspectos para balizar el malecón que tenemos a la izquierda de la palanca de tránsitos, que casi le diría que es una obligación hacer algo. Este año hemos tenido 3 varamientos innecesarios de personas que entran quizá con la poca precaución de entrar con la radio apagada, y por mucho que le llamas desde puerto para que cambien rumbo, claro, se meten justo en la zona de malecón donde no deben, ¿no? Echamos en falta eso, un poquito de atención en el ámbito de la seguridad. Es verdad que desde que estamos en la dirección del puerto hemos tenido una excelente relación con puerto, se nos ha atendido muy bien cuando hemos reclamado el pasillo de entrada que se balizara con boyas amarillas, que estaba sin balizar, se ha hecho y se ha hecho diligentemente antes de que llegara la temporada, pero sí que nos falta ese toque que en sí mismo es el principal argumento de queja de los barcos que entran, que no conocen esta entrada. Es decir, entran aquí, entran de noche, no encuentran las boyas iluminadas, no se encuentra un malecón que no se lo esperaban. Es una entrada un poquito técnica, ¿no? Sí. Entonces sí que echamos en falta eso. Es verdad que facilita mucho la entrada, estas boyas amarillas que se han puesto, ¿no? Pero el dragado es un asunto pendiente de especial relevancia, claro. Ha habido polémica, de hecho, no hace mucho tiempo con ello. Sí, el dragado es periódico y necesario. Es un patrón que hay que asumirlo. Es decir, no vale dragar hoy, me olvido y vengo dentro de 6 años. Dragar los puertos asturianos, si queremos una proyección turística y queremos dar esa imagen simplemente de atención a nuestros puertos, es importante hacerlo, ¿no? La entrada arriba de Sella no puede estar con una cuña de entrada de 25 metros. Cuando se junta la palanca de entrada con el malecón, queda demasiado comprometida. Sí que debería estar dragado con normalidad. Uno de los aspectos que más se comenta, y lo has apuntado en más de una ocasión a lo largo de este tiempo que estamos hablando, como digo, uno de los asuntos que más se habla entre quienes decidimos recalar en Ribadesella es la complejidad de su entrada, ¿no? Bueno, más que complejidad, digamos, son las precauciones que hay que tomar en todo amarre que se encuentra en una ría de tamaño reducido, ¿no? Como es esta. ¿Cuál es la maniobra de entrada al puerto? ¿Qué precauciones hay que tomar? Bueno, efectivamente, eso es muy interesante lo que planteas, porque no es un puerto para entrar ni de cualquier forma, ni en cualquier día, ni con cualquier mar, ¿no? Obliga, como cualquier marino, a saber cuándo vas a entrar, qué tipo de mar te vas a encontrar, cómo está la ría, depende mucho de la estación del año. El principal problema que tiene la entrada es las olas de costado que suelen entrar. La parte buena es que las ves venir, o sea, no hay sorpresas con las olas, las ves venir. La entrada consiste simplemente en poder estimar la secuencia de olas con la que está entrando a la barra
y cabalgar sobre una que la veas claramente que tú la vas a montar. Una vez allí, generalmente no ha habido problema. Es decir, en todo el verano no ha habido ningún problema. Es a partir de octubre, noviembre cuando se empieza a complicar un poquito más. Y también depende mucho de las mareas, es decir, cuando entras con pleamar no hay problema, está muy igualada la mar. Hay más problemas cuando estás con bajamar y tú entras, ahí la ruptura de la hora es algo más abrupta, y con embarcaciones que quizás entran con poco motor o entran despacito, pues es verdad que te culea de popa en algunos momentos cuando la hora te coge por los costados, ¿no? No sé si los micrófonos lo están captando y nuestros oyentes lo pueden oír, y digo el canto de la oca que habita la ría de Ribadesella, de Carmen, que es una oca que habita las aguas de Ribadesella, que todo el mundo la conoce y que parece que incluso habla con la gente, ¿no? Sí, Carmen nos visita, lleva ya aquí unos años y es una especie muy querida, muy mimada, hace muy poco esfuerzo por buscar comida porque se lo facilitan aquí. Nosotros le hemos dado, por eso la tenemos alrededor del barco cada poco. Se deja coger, es un bicho muy agradecido, pero muy listo, porque cuando llega el 15 de julio, desaparece. Y hasta el 15 de agosto ha venido estos días, no vuelve a aparecer. Ella se coloca en la parte de la ría donde no tiene interferencias, donde las molestias son reducidas, y llegará cuando ya empieza a haber un poquito de tranquilidad, se vuelve a acercar por aquí, sube ahí, nos pide comida, se enfada si no se la das, te levanta, te pica, te dice, oye, estoy aquí, dame algo, ¿dónde está mi pan? ¿No? Sí, es un bicho muy interesante. ¿Qué es lo que más destacan los visitantes de tránsito que recalan en Ribadesella, Gerardo? ¿Tienes alguna noticia, alguna opinión? Sí, hay bastantes comentarios, y la mayoría valora muy positivamente que se les envíe vía WhatsApp información de entrada a puerto con imagen, e indicaciones por escrito en inglés y en francés de cómo entrar, los servicios que ofrecemos, horarios, tarifas y todas las necesidades que un marino necesita cuando entra a puerto. Eso se manda de forma preceptiva, es decir, tú llamas para informarte en inglés o en francés, oye, quiero entrar y sitio, sí. ¿Me autoriza usted a mandar WhatsApp a ese teléfono? Sí. Entonces le manda un croquis que hemos hecho específicamente para ello, con una lectura luego en inglés y en francés, que tranquiliza mucho al navegante. Si tú entras a un barco, a un puerto que ya te están esperando, que ya te han mandado, les indicamos que llamen por el canal 9. Eso sí que es una cosa que no llama la atención, no lo hacen, no llaman por el canal 9, entran con la radio apagado, o con el 16, que con el 16 tampoco podemos molestar mucho, como todos sabemos, no procede, ¿no? Entonces es una cosa curiosa. Eso quizás es lo que más valoran, que la bienvenida, la recepción que se les está esperando, y que hay un marinero profesional contratado, un hombre que tiene 30 años de experiencia en la mar, lo hemos comprobado, facilita mucho la maniobra. Exactamente, que te está esperando, que te ayuda, un hombre que ha navegado por todo el Cantábrico y tiene mucha experiencia, y te está esperando, te está ayudando, te está amarrando, te facilita, te da la bienvenida. Eso quizás es lo que la gente más valora, ¿no? Frente a otros puertos que quizá llegan, no hay gente, tienen que llamar por teléfono, ahora voy. Aquí están desde las 9 de la mañana hasta el marinero hasta las 9 de la noche, en verano está 12 horas a disposición de los marineros. Gerardo, sin duda una de las actividades más arraigadas en el club es la pesca deportiva, ¿no? No es para menos, teniendo en cuenta el tramo de costa del que disfrutáis, ¿no? Sí, quizás es el leitmotiv de mucha de la gente que hay aquí, ¿no? Muchos navegan por la pesca. Hay como dos perfiles distintos, ¿no? El que le gusta navegar y pesco, no, me da igual, yo voy a navegar, y el que navego si hay pesca, ¿no? La pesca es muy artesanal, es muy próxima a la playa. La gente usa artes que la gente que tenemos un poquito menos de años nos sorprende, muy manuales, muy efectivas. Ellos se sorprenden con las técnicas que empleamos nosotros, a veces se cuestiona tu técnica, la mía. Pero a mí, que tengo un padre con 96 años, sale a pescar. Fíjate. Y teníamos un amigo común que tenía una tienda de pesca, y me decía que no quería clientes como mi padre. Porque no podía venderle los carretes que quería venderles, claro. Las últimas novedades, ¿no? Exactamente, lo que habrá pescado él y lo que sabrá. Pues hay un cierto choque de cultura, claro, ¿no? Y cierta rivalidad honesta, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Traes algo? ¿Con eso que llevas? Nada. Y todo, sí o sí, tal. Bueno, hay un cierto juego con eso, ¿no? Pero sí hay una gran motivación por parte de los vecinos y los marineros a salir a calamares, a chipirones, las lubinas, luego en primavera las corvinas son muy valoradas. La gente cuando llega a partir de marzo, abril, mayo hay que ir a corvinas, luego ya llegarán los bonitos, que serán verano. Hay entre 10 y 12 barcos que salen a bonitos con cierta regularidad, con capturas importantes, cuando los bonitos se acercan a costa a entre 10 y 14 millas, es cuando están saliendo
los deportivos, y sí, hay mucha afición a la pesca deportiva. Afición a la pesca deportiva que comparten, entiendo, los lugareños con quienes vienen en verano, ¿no? Y que de manera ocasional también utilizan el puerto pues para salir a pescar. Sí, los marineros, los pescadores, los que más tiempo dedican son los locales, con una gran diferencia en cuanto a tiempo y en cuanto a resultados. Ellos saben cuándo vale la pena salir, cuándo no vale la pena salir, cuándo está la angula, cuándo bajas y la rías, si vale la pena entrar o no. Ellos tienen las claves, llevan aquí 30, 40 años pescando y saben cuándo es absurdo. A veces te dicen, ¿qué vas? ¿A quemar gasolina? Pues ellos saben que no vas a hacer nada, o con mucha suerte quizá llevas algo, ¿no? Pero no es su plazo. En verano el perfil es distinto. Es gente que viene con mucha ilusión a coger su barco, que lo ha tenido todo el año prácticamente parado. La pesca es algo indirecto, salen a navegar, tiran sedal, tal, pero no, digamos que los que son pescadores, los que tienen eso metido, digamos, de forma en vena, son los locales. ¿Y cómo se comparte la ría con los piragüistas que se ven a diario entrenar en sus aguas? Imagino que la convivencia al menos parece ser buena, ¿no? Respetuosa y además con un alto nivel de comprensión. Muchos de los marineros tienen hijos, nietos o familiares directos que compiten, o han sido incluso campeones algunos. Está muy asumido. Las piraguas en Ribadesella forman parte de la historia de la ría y así se entiende, ¿no? No hay queja. De hecho, a veces entras por la bocana y les gusta, en la ola que genera el barco cuando entras, se suben encima de la ola y los metes gratis, digamos, a puerto, y sí, se admite, nadie bromea con eso y hay una muy buena relación. Bueno, Gerardo, pues espero que te hayas encontrado a gusto a bordo del Nahua. Te agradecemos mucho esta visita, pero no me gustaría que te fueses sin que nos dijeses, ¿no? ¿Qué nos puedes decir o qué puedes decir a quienes no conocen la ría y el puerto de Ribadesella, enclavado como está en la costa oriental de Asturias y que navegan por el Cantábrico habitualmente? ¿Cómo los puedes animar a que vengan? Pues yo creo que Ribadesella tiene lo entrañable de lo austero, ese puerto que ha crecido, que se ha hecho poco a poco, que nunca tuvo una vocación de ser un gran puerto porque la ría no da para más, y que tiene ese perfil todavía de puerto romántico, ¿no? De pesca pequeñita, del marino que te espera, de enfrente a los marinos profesionales. Yo creo que es una parada muy interesante, ya no solo por lo que es la ría, sino porque realmente si tienes algo de inquietud cultural, el entorno te lo ofrece. No tienes que desplazarte muy lejos para irte con 2-3 días de una información cultural excelente, convivencias excelentes. Tenemos 2 restaurantes con estrellas Michelin en el propio pueblo, multitud de restaurantes fabulosos, excursiones, servicio de taxis. Yo creo que Ribadesella, para cualquier marino del Cantábrico, es una de esas etapas que debes incorporar a tu perfil de viaje con regularidad. Bueno, pues además de presidente de ARRA, la Asociación Deportiva de Pesca y Club Náutico de Ribadesella, eres un excelente guía turístico. Gracias, Gerardo. Gracias, patrón. Muchas gracias. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. A la visita de Gerardo Báguena le sumamos la de un vecino de Pantalán con el que hemos charlado y cuya experiencia navegando a vela nos ha animado a invitarle también a bordo del Nahua para que comparta con nosotros algunas de sus travesías y su trayectoria como navegante, porque a nuestra popa, amarrado desde hace unos días, se encuentra el Begoñita de Santander, un ketch, un wing de 44 pies de eslora, diseño del prestigioso Germán Frers, y en el que José Ignacio Villaverde pasa largas temporadas y vive sus viajes. José Ignacio Villaverde, al que saludamos porque lo tengo aquí al lado, como digo, en el interior del Nahua. Bienvenido a bordo, Piño. Hola, buenos días, Jorge, buenos días. Gracias por tu invitación. Cuentas con 74 años y tu inquietud en torno a la navegación y todo lo que tiene que ver con la mar no se puede decir que haya sido casual. Tu padre de alguna manera te inculcó la afición, ¿no es así? Pues sí, nosotros somos gallegos, pero hemos vivido aquí en Ribadesella, y antes de Ribadesella hemos pasado por Mieres, pero mi padre echaba en falta el mar y fue la decisión de venir a Ribadesella, y después ya de Ribadesella, cuando vas creciendo, pues para la salida para sus hijos, el futuro, pues nada, tomó la decisión de ir para otro puerto que sería Santander o Gijón,
y al final, bueno, hemos terminado en Ribadesella, en Santander, donde allí he desarrollado mi afición siempre a la mar. Recordemos que Mieres es un pueblo de interior en Asturias, un pueblo minero en el que, como dices, tu padre tenía que ver agua. Sí, le entraba el mono, como dicen ahora, del agua. Sí. Y al final, pues nada, pues hemos ido toda la vida, yo desde que tengo uso de razón casi, llegué a Ribadesella y después pasé a Santander y bueno, pues muy siempre rodeado de mar y de barcos. Y mi pasión de toda la vida. Porque tus comienzos, Piño, digamos que se hacen con un pie en la adolescencia y fueron, digamos, cuando menos un poco convencionales, ¿no? ¿Cómo empezaste con esto de del agua? ¿Cuándo te echas al agua por primera vez? Bueno, ya te he comentado que la primera vez, no sé si tendría yo pues 8 años o 9 y que habían tirado un armario de mi casa, de esos con cuerpos. Y bueno, pues antiguamente pues yo vi a los carpinteros que había aquí todos los barcos de madera y digo, pues voy a hacer un barco de madera con el armario, con el armario. y entonces, bueno, pues yo cogía el armario y para que no entrara agua le había puesto la masilla que había de los antiguos cristaleros y nada, y con unos remos con palos de escoba. Y voy en la rampa de Ribadesella y nada más ponerme en el barco, la masilla sale para afuera, y bueno, era de madera, ya nos quedamos ahí peleando, fue mi experiencia. No había habido, digamos, pruebas de flotabilidad. Y no había tampoco ni el poliéster, que ahora con poliéster, todas esas. Sí. Porque bueno, al final saldría como un Optimus, ¿no? Porque era cuadrado ya. Sí. Oye, no sé si entre tus planes está cambiar de barco, pero el Begoñita me da la sensación que es la consumación, ¿no?, de una trayectoria que ha pasado por distintas etapas, cada una de ellas con su barco, imagino. Sí, no, y creo que este va a ser por la edad que tengo, aunque dicen que para las personas cada año que cumples necesitas un pie. O sea, si tienes 70 años, un barco de 70, ¿no? Y yo me quedo, ya me planto con este, porque veo que puedes estar 10 años más o menos y estoy muy encantado, enamorado del barco. Lleva conmigo 34 años conmigo y entonces es como ya un conjunto que tenemos. Oigo todos los ruidos, sé dónde tengo el barco desarmado, le arreglo, o sea, no entra casi nadie a mi barco. La complicidad es total. Y entonces ese cuando hay un ruido, cuando todo, o sea, he desarmado el barco y o sea, no tengo necesidad. Hay barcos más modernos que andan más, pero este me da mucha seguridad e incluso me ha llevado a muchísimos sitios. Eso en el caso del Begoñita, pero como estábamos comentando, tu trayectoria pasa por distintas etapas y cada una de ellas con su barco. ¿Cuántos barcos has tenido? Bueno, este es el quinto barco. Ajá. El quinto barco, he pasado de barcos, he empezado con barcos pequeños de 4,5 metros, pero siempre de vela. Y después han ido aumentando de tamaño. ¿Sí? También cuando eres con la familia, porque después ya vas buscando y después también la vida te va bien y vas ampliando el barco, y yo creo que ya un barco hoy también mantenerle ya también pues cuesta cada vez más y creo que me planto con el barco. De todas formas, lo primero que tuviste también fue un bote. Fue tu primera embarcación que te costó algún problemilla con quien era antes tu novia, ¿no? Sí, éramos novios y bueno, pues eso que estábamos ahorrando para casarnos y bueno, yo empecé muy joven, con 19 años a poner mi primer negocio y compré un bote, un EPE, que era de los EPE, con una orza ya para vela, con un tipo vela latina. Y bueno, pues un día llegó un representante que nos vendía productos y estábamos allí, mi novia, diciendo que como había gastado dinero en un bote, pero era mi ilusión siempre la mar. Y este señor nos oyó discutir y tal, y yo le expliqué que había comprado un bote, no sé, por 5.000 pesetas o algo así. Sí. Y entonces él le vio tan bonito que me dice, yo te doy 10.000 por el bote. Y entonces ya la novia mía, que es mi mujer hoy en día, me dice, no, bueno, pero como fuese la última vez. Y bueno, así empezó la primera historia del primer barco, un poco,
ya un poco serio, con un motor Seagull de aquellos antiguos, que eran de 5 caballos, que eran eternos. Sí. No sé si te dio en alguna ocasión por practicar la vela deportiva, porque también tuviste un First Class 8, es un barco muy deportivo, muy técnico, con el que también disfrutaste mucho. Sí, pero le tenía para disfrutar de él, no, porque en las competiciones hay que estar muy al día y hay que tener tiempo. Yo no tenía tiempo. Los fines de semana es cuando hacen las regatas. Claro, yo es cuando más trabajaba por mi profesión, y entonces a veces le dejaba para competir, pero no he competido nunca. Siempre ha sido la ilusión, y bueno, pues el First Class, por ejemplo, he disfrutado muchísimo porque tiene una bañera amplia, tiene la orza abatible, por ejemplo, para Santander, que era el páramo cuando baja la mar, que queda en seco, pues le subes la orza y puedes ir al puntal, que es una maravilla, o sea, es para mí muy perfecto. Como ahora están, por ejemplo, el barco San 2000, que es un barco, por ejemplo, que es una maravilla también para andar por una bahía, y bueno, para sus comienzos. Piño, navegar a vela aporta muchas sensaciones, ¿no? Y es una escuela de vida que cada uno vive a su manera. ¿Qué significa para ti, Piño? Bueno, a mí la vela me da pues la movilidad y no sé, el estar en rincones insólitos, de ir a sitios que te lleva en un medio que vas a todo, porque me gusta la costa. Yo, por ejemplo, el interior de España me riñe mi mujer que cuando voy a llevar a Ciudad Real o a Toledo, que será muy bonito, ¿no? Sé que admiras a los navegantes franceses y que visitar la Rochelle de vez en cuando es para ti, no sé, como Disneylandia para un niño, ¿no? Sí, y bueno, es una maravilla, y bueno, los franceses la verdad es que están por todo el mundo. En cualquier rincón encuentras un francés, y después también porque yo creo que tienen mucha más facilidad que en España por todos los costes que hay en España. Por ejemplo, a mí me gusta ir mucho a Francia, bueno, porque vas a los grandes almacenes que tienes, es como ir a un supermercado grandísimo donde coges el carro y tienes de caballería lo que quieras, anclas lo que quieras, filtros, o sea, no tienes ningún problema. Y bueno, y después la afición que hay ahí tremenda cuando llegas ahí, que como dicen que el bosque te impide ver los árboles, te impide ver el bosque, porque empiezas a ver mástiles, hay 5.000 barcos, hay de todos tamaños, catamaranes, grandes, pequeños, y la verdad es que es una maravilla. Menuda afición, porque es verdad que los franceses, la gran mayoría de los franceses que viven en costa, sobre todo los del norte, ya nacen con la vela, ¿no? Como una, no sé si asignatura obligatoria en el colegio, pero casi, ¿no? Sí, además es una forma de vida. Es que además participan las mujeres, que es la envidia que me da a mí. Sí. Por ejemplo, a mi mujer le gusta la vida del barco, pero no le gusta navegar conmigo, porque claro, ella dice que si le pasa cualquier cosa, que hace ella, ¿no? Pero es que llegas franceses, hasta inglesas, con matrimonios, que ella lleva el barco, echa el ancla, coge la vela, sube la vela, y bueno, pues a mí me entra una envidia sana, pero que nos sacan muchos años de ventaja. Piño, entre los viajes que has hecho, visitar las Azores, me comentabas que fue especialmente gratificante para ti. ¿Por qué? Bueno, porque llegas a un sitio que no puedes visitar tantas veces como deseas. Por ejemplo, toda la costa del norte llegas, dices un día, 2 días, pero bueno, allí de la península pues tienes 5 o 6 días, y entonces bueno, no se puede visitar tan a menudo, pues el tiempo que te puede coger, que nunca es siempre favorable. Y después, o sea, que llegas, y me sorprendió mucho, por ejemplo, la cantidad de hortensias que hay por todas las carreteras. Los lindes de las fincas son con hortensias, y después la gente que no tiene prisa, es muy tranquila, viven una vida muy no sé, todos los días. ¿Sí? No tienen prisa por nada, y muy amables. Después hay, no sé, te estaba comentando de las clacas, que es una especie de, que sabe como apercebe, que me ha encantado, sin saber que existían. Pero un amigo
me ha dicho, cuando vayas ahí, pide placas, y estuve buscando las placas durante 2 días. y bueno, pues son cosas de esas que te sorprende, sí. que por ejemplo, pues hay 3 vacas por habitante. Hay que ver, sí. Azores es un lugar que a mí pues fíjate, me atrae especialmente, ¿no? Yo no las conozco, pero sí que me atraen porque mi padre, que fue pescador, la primera campaña de bonito la hacían muy cerca de las Azores. Y allá en la década de los 60 siempre me cuenta que cuando entraron en Azores lo que más le llamó la atención, aparte de ver el primer barco de telecomunicaciones norteamericano que estaba lleno de antenas y tal, y eso les llamó mucho la atención, fue ver cómo en el fondo, donde ellos habían amarrado en el puerto, me dice, padre, estaba lleno de centollos. Todo centollos. Claro, aquello ya no, imagino que ya no se verá porque la explotación pesquera pues habrá acabado con toda esa riqueza, ¿no? Sí. Pero sí que las Azores me han llamado siempre la atención por ese motivo y porque, como te digo, mi padre, el primer viaje que hacían de bonito, pues iban a buscarlo a las Azores. Fíjate. Sí, pero yo creo que eso ya ha cambiado en todos los sitios. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 60 años en Ribadesella, ir a Erizos, ir a Percebes, ir a Nécoras, donde ibas por las charcas y había nécoras. Sí. Y ahora no hay ni lapas, ni erizos, no hay nada, o sea, y antiguamente pues hasta aquello que empezaba a pescar aquí, que eran los famosos panchos, ya no sé dónde están los panchos, o sea, yo creo que, no sé, el clima o lo que fuere, la sobreexplotación quizá también, ¿no? Tanto profesional como deportiva, porque también hay una explotación deportiva muy intensa. Y después yo creo que también Azores, lo que no está, por el clima creo que tiene, no está muy explotado por turismo. Está más, por ejemplo, Madeira está más explotado porque también está más cerca, creo que tiene mejor tiempo. Y bueno, esas son las cosas que puedes hacer con un barco, ¿no? Claro. De moverte o por ejemplo, no sé, que quieres ir a también la costa marroquí, que he viajado mucho por la costa marroquí y también, o sea, es una como ir con la ruló, o sea, pero por el agua. Oye, hablando de las cosas que se pueden hacer con un barco, entre vueltas a la península, estancias en Canarias, cruzar el Atlántico, recorrer la costa portuguesa o navegar por Francia e Inglaterra, uno acumula un número de villas considerable, casi tantas como experiencias y situaciones, ¿no, Piña? Sí, bueno, villas, pues bueno, desde cruzar también el charco, he dado 2 vueltas a la península 2 o 3 veces, y bueno, a Inglaterra, a Brest también, que he ido como 4 o 5 veces, y bueno, lo que pasa que no vas por hacer millas, vas como la música, cuando te pones a bailar, si llegas y dices, hoy voy a tirar, y cuando llegas a un punto, llegas por ejemplo, no sé, a Bayona, y de ahí decides que tiro para acá o tiras para allá, y claro, eso te lo hace cuando tienes también tiempo. Y ahora lo que noto también, aparte de tiempo, es un poco de compañía, de que ya por la edad, los amigos míos, pues cuando uno no tiene médico, o otros ya no están, otros tienen nietos y otros tienen nietos, y entonces tienes muchas amarras ya en tierra, ¿no? Muchas amarras en tierra, ¿no? Sí. Y me está pasando ahora con las dietas que quisiera todavía navegar más, porque tienes todo el tiempo del mundo y económicamente también puedes, porque ya has planeado tu jubilación y tus cosas, pero tienes muchas amarras en tierra, y tengo mucha ilusión, pero bueno, ya creo que estoy también bastante satisfecho con lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Oye, ¿y para cuándo el Cabo de Hornos? Ese lugar tan mítico y que a ti especialmente te causa tanta atracción, Piño. Sí, bueno, todo el mundo queremos dar la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Y cosas de esas, pero a mí me había gustado mucho el pasar el Cabo de Hornos por lo que todos los marinos pensamos que es el infierno, ¿no? Y incluso, bueno, de uno de los viajes que he hecho por avión, ¿no?, a Argentina, pues saqué un viaje también para ir a Ushuaia, y donde ir a husmear allá a ver qué pasaba ahí por esas latitudes, ¿no? Y bueno, pues me llevé un chasco, porque dices, joder, en verano... Cogiste un buen día, a lo mejor. No, un día no sé si sería bueno o malo, pero estaba haciendo aguanieve, ¿no? En pleno verano, ¿no? Y entonces debe ser muy duro el pasar el Cabo Hornos, me imagino. Y bueno, aunque ahora hay con la meteorología que ya aciertan bastante bien,
pues bueno, pues puedes pasarlo a veces, como he visto algún día, con una tranquilidad absoluta, pero que a lo mejor en 6 horas se revuelve aquello, y claro, y eso, y también para navegar, lo que hay que navegar, disfrutar, no estar loco, ¿no? O sea, desde luego, sí, porque cuando hablábamos de escuela de vida, en cuanto a la navegación, entre las muchas cosas que enseña a navegar a vela o estar en contacto con un medio natural, ya puede ser la mar o la montaña, ¿no? Es humildad. Sí. Tú eres insignificante en medio del océano. Eres un corcho, eres insignificante, y la mar pone en su sitio a todo el mundo, o sea, igual que pasaba como pues, el Titanic, ¿no? Que todo ese barco, claro. Pues eres un corcho y nunca puedes. Y lo para que no hay tampoco hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y para eso hay que conocerla bien. Sí. Y también, por ejemplo, el peligro de la mar está en las rocas. que es pero bueno, al final es un aprendizaje que tienes que practicar, tienes que salir, y entonces cuando llevas muchas millas, pues bueno, pues al final te vas aprendiendo. Es el aprendizaje de la universidad de la vida. Sí, ¿no? porque además un barco enseña tantas cosas, ¿verdad? Sí. Desde lo que es la propia navegación hasta mecánica, sí, y los pequeños apaños que hay que hacer en el barco. Que tienes que solucionarlo, ser autosuficiente. Meteorología. Sí, autosuficiente para reparar todo lo que te pueda pasar, y por eso que a veces un barco, el mío, que por ejemplo tiene un desplazamiento, bueno, es de 14, pero seguramente que pesa 15 o 16 toneladas, porque es que llevo también herramientas de todo, tienes que saber un poco de todo, y bueno, pues al final no vas de carrera nunca, o sea, yo voy disfrutando. Y muchos elementos de respeto, una caña de respeto, una lista de respeto. Sí, todo. Llevo otro barco, otro podía hacer otro barco, pero yo creo que a todo el mundo pues va que hay gente que no es amañada, pero bueno, yo creo que todos los que llevan muchos años, al final aprendes por necesidad, y por obligación. Así es. Cuando llegamos arriba de Sella nos llamó la atención el Begoñita, ¿no? Con estética marinera y aspecto robusto, sin duda refugio ante cualquier inclemencia. Y cómo son las cosas, no podía imaginar que días después estaría conversando con su propietario y patrón, José Ignacio Villaverde. Piño, muchas gracias por tu visita al Nahua, y que sigas disfrutando por mucho tiempo tu vínculo con la mar. Nada, pues muchas gracias, y nos veremos en cualquier puerto otra vez. Ha sido un placer. Muchas gracias, Jorge. Que así sea. Buen día. Adiós. Bueno, pues ya veis, el Nahua convertido en estudio radiofónico, en lugar donde conversar sobre la marcha con los navegantes y aficionados que nos vayamos encontrando y que invitaremos a charlar en próximas entregas. Seguimos. Y lo hacemos cumpliendo con el compromiso adquirido de conocer de cerca las evoluciones de la travesía Elcano, de Guetaria a Sevilla. Con el descanso del mes de agosto se nos ha echado el tiempo encima, pero hemos llegado para encontrar a la flota recién amarrada al puerto de destino, la bella ciudad de Sevilla, que conmemora, como no podía ser de otra forma, el 500 centenario de la primera vuelta al mundo, siendo este mes de septiembre el mes en el que partió la flota de Magallanes en 1519, regresando después de 3 años tan solo la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián del Cano. Como hiciéramos en anterior ocasión en la que hablamos de los preparativos y las etapas de que ha constado la travesía, volvemos a ponernos en contacto con una de las personas organizadoras, además de ser presidenta de la Asociación de Capitanes, Patrones y Navegantes del País Vasco. Lo hacemos con Arantxa Galarza. ¿Qué tal, Arantxa? Muy buenas. Buenos días, Jorge. La última vez gracias por... Sí, gracias a vosotros. Gracias por la entrevista. Gracias a vosotros por atender siempre mi llamada, porque la última vez que hablé con vosotros, Arantxa, fue en Candás, donde tuve la ocasión de conoceros personalmente. Desde entonces, parece que la travesía ha ido cumpliendo puntualmente cada uno de sus objetivos y compromisos, ¿no? ¿Cómo ha ido todo? Cuéntanos. Pues muy bien, se cumplieron todas las etapas, no ha habido ningún retraso por inclemencias meteorológicas. La navegación fue muy sencilla, poco viento, poco atractiva, pero sin ningún percance, muy poco viento, siempre con la génova izada y a motor. Bueno. Teníamos por doblar cabo Estaca de Bares y no hubo, había un pronóstico así un poco adverso, pero al final no fue tanto lo esperado, lo hicimos muy bien.
Llegamos, primero habíamos pernoctado en Ribadeo, retrasamos un día la salida porque no, como acabo de comentar, no era así muy favorable el parte, pero al día siguiente lo cruzamos tranquilamente, con algo de viento, lógicamente, y llegamos a Coruña. En Coruña tuvimos un acto conmemorativo, estuvimos 2 días allí mismo en el Club Náutico, que está muy bien ubicado, el de Coruña, cerca de la Plaza Pizza. Había un gran concierto el primer día, un centro para ir a comer, para todo tipo de tiendas, para hacer la compra. El abarrote estaba muy bien ubicado el Club Náutico de Coruña. Y al día siguiente pernoctamos en Musía, la travesía era larga, así que decidimos parar en Musía. Sí. Y de Musía fuimos a Vigo. En Vigo también estuvimos 2 días, llegamos al Liceo de Bouzas al atardecer. Bueno, la llegada a la ría de Vigo fue espectacular. Fue un día, toda la travesía de Musía a Vigo, fue estupenda. Un día soleado, algo de viento, pudimos izar las velas, pero siempre a motor. Y excepto algunos embarcaciones que salieron fuera, íbamos 5 embarcaciones, las dos todavía volvían a sus puertos de referencia, y pudimos pasar por fuera de la isla de Sálvora. Luego nos metimos entre tierra y la isla de Ons, porque nos habían recomendado que era posible. Teníamos un poco de temor, pero no nos preocupáramos. Pasamos por frente de San Censo y llegamos a la ría de Vigo. Fue espectacular, la verdad es que es increíble la zona. La zona vale la pena, no me extraña que la gente quiera irse a Galicia en velero y pasar ahí las vacaciones. El paisaje era increíble. Arantxa, a lo largo de la travesía, estamos comentando, ¿no? Habéis organizado conferencias, actos conmemorativos, todo para recordar una gesta como fue la que estamos comentando, ¿no? La primera vuelta al mundo y la figura de quien la completó con éxito y mucho sacrificio, Juan Sebastián del Cano, que además es paisano vuestro. Sí. Juan Sebastián Elcano nació en Guetaria y por ese motivo nosotros, como queríamos celebrar el 5º centenario de la primera circunnavegación, partimos de Guetaria el día 6 de agosto. Allí tuvimos unos actos muy sencillos pero muy emotivos, como fue hacernos una foto en el monumento a Juan Sebastián Elcano, que está en la parte alta del pueblo, en la carretera. Sí. Y luego recitamos cada uno de los nombres de los 32 tripulantes que sobrevivieron a la primera circunnavegación. 18 llegaron aquí, pero el resto quedaron en las islas de Cabo Verde, apresados en las cárceles portuguesas, apresados cuando quisieron repostar y recalar para el avituallamiento. Y luego a continuación pues bajamos por la calle principal, empedrada, preciosa, en Guetaria, hasta la iglesia parroquial. Y allí como eran fiestas, hubo una misa concelebrada muy bonita y fuimos bendecidos por el cura párroco. De la misma manera que Juan Sebastián Elcano y Magallanes también fueron a pedir la bendición a la Virgen de la Victoria. Arantxa, seguro que lo habéis comentado entre vosotros. Una hazaña de este calibre, ¿crees que tiene toda la repercusión que debería? Al menos por vuestra parte, no hay lugar a duda. Sí, creo que hemos hecho algo que no se ha realizado en todo el país, que es unir todas las autonomías que dan al Cantábrico, que tienen sus veras en el Cantábrico. Hemos unido también España con Portugal en una alianza, en un encuentro informal. Tuvimos en Portimao la visita al acto conmemorativo en el Museo Municipal de Portimao de 2 miembros de la Armada Portuguesa. Yo había comentado a Pepe Cánovas García, el coronel de infantería del Instituto de Historia y Cultura Naval, que nos dio la charla en Coruña y que también la repitió, pero bueno, dándole otro enfoque, a ver si era posible que algún miembro de la Armada Portuguesa, yo pensando en el comandante naval naval del puerto de Portimao, y así fue, se puso en contacto con que sustituye ahora a Santiago Barber, que está de vacaciones, vicealmirante que lleva los actos del 5º centenario aquí en Andalucía, con Carlos Mate, y me contestó que haría todo lo posible. Le escribí, me recomendó
el coronel de infantería, Cánovas García, que le escribiera una carta, una petición, así fue. Bueno, Portugal fue protagonista de esta hazaña de alguna manera, ¿no? Sí, por la parte que le toca, sí. claro, desde luego. Sí, fue. No tuve más noticias y mi sorpresa es que apareció el comandante de todos los puertos del sur de Portugal y también estuvo el comandante, capitán de fragata, el comandante del puerto de Portimão. Vamos, Ahí aparecieron, ya te los imaginas, impecablemente vestidos de blanco. Todos son siempre todos muy delgaditos, altos, con sus zapatitos blancos. Bueno, eran un primor. Aparecieron allí ante la sorpresa de todos. Comprometidos con la causa, como debe ser. Sí, nos agradecieron muchísimo, reiteradamente, el que les hubiéramos invitado. Para ellos era un honor. Y bueno, salió todo muy bien, la verdad. Que salió todo mucho mejor de lo que hubiéramos esperado. Arantxa, porque ese proyecto dime. No solamente quiere el hermanamiento de todos los hombres y mujeres que aman el mar en las autonomías donde íbamos a recalar, del Cantábrico y de Galicia, sino también, si era posible, también un hermanamiento con los navegantes del país vecino, y que gracias a Fernando de Magallanes se desarrolló un proyecto que, aunque el país lo estaba fraguando porque era necesario, tanto los comerciantes veía la ansiedad de la búsqueda de una ruta hacia el oeste, hacia las Molucas, porque Cristóbal Colón había desarrollado un proyecto también de llegar, pero se había topado con un continente desconocido. Esa ruta al final se quedó en nada, no se pudo descubrir o diseñar. Arantxa, de esta manera, Fernando de Magallanes propuso al rey de Castilla, Carlos I, pues ese proyecto, y gracias a él pues hay que reconocer que se pudo llevar a cabo la primera circunnavegación. Oye, y ya para terminar, ¿cuál es el ambiente que se respira en Sevilla en torno a esta efeméride? Porque al remontar el Guadalquivir, imagino que habrá sido especialmente emocionante, ¿no? Sí. El primero fue la parada naval, un espectáculo. Salimos del puerto de Chipiona, las 8 veleros a motor, porque el día tampoco, además, empezaba a aparecer mucha embarcación. Había habido por parte de la Asociación del Cano de Cádiz una convocatoria a todas las embarcaciones de recreo que se acercaran inicialmente se dijo a la Boya del Perro, que ahora se llama Juan Sebastián Elcano, pero ahí solamente hay 10 metros de calado. Entonces los buques de la Armada, lógicamente, allí no pueden estar. Nos fuimos yendo hacia donde estaban los buques de la Guardia Civil y de salvamento marítimo, y de pronto a lo lejos, en fila india, empiezan a aparecer 11 buques de la Armada, pero impresionantes, grises. Estoy aquí en un jardín y están los jardineros haciendo ruido, transporte de material. Bueno. Y fue espectacular. Y luego 4 aviones Harrey empezaron a surcar el cielo, y los helicópteros, que aquello es espectáculo. Y detrás de esas 11 embarcaciones de la Armada, que llegaron justo donde iba a llevar a cabo la parada naval, hicieron una especie como de círculo y esperaron, porque detrás venía el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Y detrás del buque escuela Juan Sebastián Elcano venía la Victoria y también la réplica de un galeón, que no recuerdo ahora su nombre. Y detrás venían un montón de veleros. Y entre ellos estaba la flota de Acnie, que partía de Calpe, y que juntamente con nosotros estas 2 flotillas iban a converger ese día en Sanlúcar de Barrameda. Y estaban ellos detrás, 9 embarcaciones desde Calpe. Y bueno, allí muchísimas embarcaciones se acercaron, había que andar con cuidado, había viento, no era fácil. Y la verdad es que fue muy espectacular. Hubo un par de salvas también, y luego teníamos permiso a partir de las 2 para subir el río Guadalquivir. Ha habido muchos trámites que realizar y teníamos unas zonas marcadas para subir para el Guadalquivir. Muy bien. Y fue muy bien porque nos juntamos las 2 cuotas, la del Mediterráneo y la del Cantábrico. En total éramos 17 embarcaciones. Una de ellas era la que acompañaba a Calpe, era un velero que pertenece a la Armada, espectacular el velero.
una maravilla. Y íbamos custodiados por 2 buques de la Guardia Civil. Al principio uno iba a la cola y el otro a la cabeza, luego se sustituyeron. Uno era el río Algarza. Y bueno, llegamos a... subir Bogadatuvido es un espectáculo. Desde luego que sí. Vimos los patos como subían por el Bogadatuvido al atardecer. Luego pues en las veredas pues había de vez en cuando vacas, y luego había caballos y campos de cultivo, pero no hay ninguna población. Nos llamó mucho la atención que no había ninguna población y alguna casa desperdigada por el campo. Y ya al atardecer llegamos hacia las 12, antes de la hora habían dicho que a las 2 estuviéramos allí a las 3 para que se abriera la esclusa. Aquí hay un puente y hay un desnivel en el río y es necesario pues, que se llene la esclusa de agua, y atracamos a ambos lados de la esclusa las escaleras de acceso. Estuvimos una hora, aprovechamos para preparar algo de cena, y ya para las 2, incluso antes, 1:30, ya se abrió la esclusa. Impresionante. Entonces, cómo se va llenando la esclusa de agua, hay que ir cambiando el amarre, subiendo las escaleras y cambiando el amarre, hasta que al final nos dieron el paso. Y muy bien, el tubo está inmediatamente a continuación, a mano izquierda, por babor. Ya nos estaban esperando, teníamos ya los atraques reservados para las 17 embarcaciones. 17 embarcaciones subiendo por el Guadalquivir con la Génova. Impresionante. Es todo un espectáculo. Muy bonito. Impresionante, bien, por detrás y por delante los que te acompañaban, y era una maravilla. Y bueno, pues aquí estamos. El 20 de septiembre de 1519, como decimos, partía de Sanlúcar de Barrameda a un destino incierto la flota capitaneada por Fernando de Magallanes, con el objetivo de llegar a las islas de las codiciadas Especias, siguiendo una ruta alternativa a la ya controlada por los portugueses. El objetivo se cumplió con creces, al rodearse por primera vez en la historia el planeta, una hazaña que estos días se conmemora recordando a quienes regresaron al mando de Juan Sebastián del Cano después de sufrir infinidad de sacrificios y calamidades. La Asociación de Capitanes, Patrones y Navegantes del País Vasco ha aportado su granito de arena gracias a la colaboración y el trabajo de Arantxa Galarza, a quien, bueno, pues felicitamos porque esta travesía haya sido todo un éxito y, como decimos, pues haber aportado ya algo, ¿no?, a conmemorar un hecho tan relevante y tan importante como fue la primera vuelta al mundo. Gracias, Arantxa, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge, por llamarme. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, un abrazo fuerte. Agur. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Sintonía que nos conecta con la literatura de contenido náutico, la que podemos encontrar en los estantes de librería Robinson y en la que, bueno, disfrutamos muchísimo como niños, y además como somos gente de buenas costumbres, pues mantenemos la comunicación con Juan Melgar, su propietario, que seguro que nos trae alguna novedad para el día de hoy. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge, aquí estamos, estupendamente. ¿Qué tal? Buen verano. ¿Qué tal el verano, precisamente? En ese mar por excelencia que es el Mediterráneo, ¿cómo te lo has pasado? Pues estupendamente, la verdad. He aprovechado para navegar, que es bueno, es la época buena y que mejor se puede navegar. Y la verdad es que un verano muy bueno. No me puedo quejar lo más mínimo. Conserva sus virtudes, ¿no?, el Mediterráneo. Conserva sus virtudes. Este año estaba calentito, pero bueno. Se podía navegar. Estamos en septiembre, ese mes en el que hace 500 años se hizo historia, ya lo hemos comentado, porque esto va de vuelta al mundo, Juan, y tú nos traes un título que no da lugar a dudas, Vendée Globe. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en sus páginas? Efectivamente, conmemoramos ahora la llegada de Juan Sebastián Elcano, que hemos comentado muchas veces libros sobre el tema, etcétera, pero ahora vamos a la versión moderna, ¿no? A unos barcos y a una manera de navegar que todos estos marinos de hace 500 años pues no podían ni imaginar, ¿no? Y yo creo que sobre todo hay algo que no podían imaginar, que es el navegar por el mero hecho de navegar, por el placer de navegar. Y entonces el libro que traemos es
es sobre una regata que seguramente los oyentes conozcan bien, porque es una regata conocida, sí, y es la Vendée Globe. La Vendée Globe, como muchos sabrán, o casi todo el mundo sabrá, es la vuelta al mundo en solitario y sin escalas. Tuvo su origen en el año 68 con la Golden Globe Race, que ahora también ha tenido, bueno, allí en Gijón lo sabéis, que ha estado de actualidad. Esa es la otra versión de esta regata. Y bueno, pero esto es como si dijéramos la Vendée Globe, la original, como quien dice, y esto es un libro que se ha hecho sobre uno de los participantes, que fue el primer participante japonés, que es Kojiro Shiraishi, espero que lo haya dicho bien, que fue en su barco, el DMG Mori Global One, y bueno, es un libro con mucha fotografía, mucho material gráfico. Qué bien. Que, o sea, no solo tiene texto también, o sea, que no es solo simplemente una cosa de fotos, pero es muy completo para hacerse idea de cómo es la Vendée Globe. Bueno, estamos ante un libro, digamos, con una doble vertiente, ¿no? Doble mérito el que tiene este navegante japonés. Por un lado, el de participar en una regata tan exigente como la Vendée Globe, y por otra, ser el primer navegante japonés que de alguna forma pues abre una brecha, ¿no? Va dejando estela a los aficionados de ese país, porque es verdad que desde aquí, desde España, desde Europa, siempre tenemos una visión un poco como de mirarnos el ombligo, ¿no? Parece que la afición a la vela es sobre todo europea, pero no. Existen otros países, existen otros continentes, y en este caso, pues Japón también tiene algo que decir. Pues sí, la verdad, quizá tienes razón, somos un poco eurocéntricos, ¿no? En este campo, que solo pues lo que son europeos o australianos, neozelandeses y americanos y poco más, y el resto como que no existen. Pero sí es verdad que este navegante japonés ha hecho mucho por lo que sé o me llega, que en Japón tuvo mucho éxito y le siguió mucha gente, entonces habrá hecho mucho quizá por el deporte de la vela allí en Japón y en Asia, la verdad es que sí. Al margen de las fotografías que podamos encontrar en este libro, Juan, que seguro son espectaculares, porque una regata de estas características invita a ello, el texto, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Como una especie de crónica del navegante, su propio diario de a bordo? En él cuenta, imagino, todas sus experiencias, ¿no? Sí, a ver, es un poco... No es tanto como escrito por él, no es ese tipo de libro como de que, ¿sabes? Un poco que va contando como un poco una bitácora, un cuaderno de bitácora, un diario a bordo en el que vaya contando todo, sino que es un libro sobre él, ¿sabes? Entonces es más otro tipo de libro, habla y no es tanto una narración que se lea de corrido, sino que tiene sus capítulos, su diferenciación, ¿sabes? Pues por ejemplo, cómo es pues por el barco, pues explican un poco cómo es el barco, tal, la historia de la regata, ¿sabes? Por ahí, regatas históricas y ediciones pasadas, luego cómo se desarrolla la propia regata, luego todos los preparativos, y luego tiene un poco como, también es un poco, tiene como entrevista con él, un poco, ¿no? Sí, también un poco como cuando interviene. Recordemos que la Vendée Globe es una regata de vuelta al mundo, ya lo hemos mencionado, sin escalas y sin asistencia y en solitario. También lo has comentado, así de pasada, Juan. ¿Qué cara pondría cualquiera de los navegantes que llegó con Juan Sebastián del Cano si le tenemos que decir que en unos años se daría la vuelta al mundo por placer? Pues a ver, imagínate que estos tardaron 3 años, se morían del hambre, se morían todos por el escorbuto y con todo. Y los barcos de tipo de pues la nao Victoria, todo eso, se moverían a unas velocidades, te puedes imaginar, pues 4 nudos, 3 nudos, muchos días se quedarían calmados sin viento, o tardarían en salir de sitios hasta esperando el viento favorable, y claro, ver pasar de repente para ellos un IMOCA de estos 60 a 20 nudos con unos foils, y decirle que se da la vuelta al mundo y sin parar, en un tío solo, en ¿cuánto tiempo están tardando ahora? 2 meses o 3 meses,
en 3 meses, pues claro, sería no lo entenderían. Es como si nos enseñan a alguien ahora teletransportándose a algún sitio. Pues no. Juan Sebastián del Cano seguro que lo desearía, porque al contrario que muchos de sus marineros, él siguió navegando después de las penalidades que sufrió dando la vuelta al mundo. Pero bueno, en fin, eso es arena de otro costal. Murió en alta mar. Sí. Murió en el Pacífico. Sí. Este libro que nos traes de la Vendée Globe es ¿cuántos libros hay en torno a esta regata, Juan? Porque no debe ser el único. Pues yo creo que ahora mismo, así que estén vivos, o sea, los ha habido, pero no hay muchos, ¿no? No te creas que es un tema que ha suscitado así mucha publicación. O sea, tampoco las regatas es un tema que genere muchísima narración o literatura. Casi más es la gente que navega un poco por su cuenta. Ya. Hay libros sobre la Copa América, hay libros sobre todo tipo de participaciones y regatas, obviamente, pero quizá no es el tema que más haga abundar la producción, y por eso la verdad es que cuando salen son bienvenidos, porque es que no hay mucho. Claro. Y además este formato tan visual y porque es muy buen libro, pues la verdad es que es muy agradecer que lo publiquen. ¿Y qué sabemos de este Kojiro Shiraishi? Que tampoco sé yo si lo he dicho bien. ¿Seguirá navegando en este tipo de regatas oceánicas? ¿Tenemos algún tipo de información sobre este navegante, Juan? Pues la verdad es que ahí me pillas. No sé si va a tomar parte en alguna edición futura o no, sí. Pero la verdad es que me voy a enterar porque eso es interesante saber, porque muchos quieren repetir y él hizo un papel muy bueno, muy digno, es interesante saber si va a querer volver a participar o si ha empujado a algún otro participante japonés a enrolarse en la próxima edición. Bueno, el aspecto del libro debe ser estupendo, ¿no? Tapadura, ¿y de cuántas páginas consta? Son 157. Bueno, 157 páginas y no, es un buen libro, es un libro bonito, la verdad. Sí. Bueno, pues apuntémonos entonces este título, que además es novedad, como decimos, Vendée Globe, no sé cómo definirlo, ¿no? La crónica del navegante japonés. Vendée Globe 2021, no tiene más así, sino simplemente eso, y el Kojiro Shiraishi, Racing Around the World, en el de Mori. Es el título un poco del libro. Bueno, pues tomamos nota y nos lo apuntamos, porque seguro que para disfrutarlo sacamos tiempo. Un libro de estas características siempre se disfruta. Bueno, Juan, pues nada, bienvenido de nuevo a bordo del Nahua, a bordo de este podcast. Seguiremos contando contigo para dar contenido a los diferentes capítulos, contenido siempre interesante en torno a los libros de literatura náutica. Así que, lo dicho, gracias por tu compañía. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. El Nahua es el barco protagonista de este podcast. En él hemos grabado buena parte de este capítulo. Con poco más de 9 metros de eslora, se gobierna con rueda mediante un sistema hidráulico que nos ha dado algún problemilla este verano, lo que nos ha hecho pensar que sería buen tema hablar de sistemas de gobierno en el barco de vela. ¿De caña o rueda? Si bien es cierto que cualquier elemento de la embarcación tiene una función, la importancia del sistema de gobierno es obvia y no está de más conocer algunos detalles que pueden sernos de utilidad. Detalles que conocemos durante los próximos minutos con Roberto Bucetas, que ya tenemos al teléfono. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Después del verano, siempre de unas vacaciones, está bien. Bueno, unas vacaciones entre comillas, porque cuando hay regatas ya sabemos que tú estás comprometido con el asunto. Sí, bueno, vacaciones son siempre conviene. Siempre que andes navegando, no lo considero vacaciones. Y no lo considero estar trabajando. Roberto, hablamos de sistemas de gobierno. ¿De caña o rueda? ¿Qué hacemos? ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, depende del tamaño del barco muchas veces tampoco incluso del tamaño del tamaño del barco, porque en barcos de vela se estaban viendo, bueno, últimamente esloras casi por encima de los 50 pies que montaban incluso caña en lugar de montar rueda, que sería lo lógico, ¿no? Porque un barco a partir de unos 10, 11 metros, lo lógico es que encontremos una rueda en lugar de tener una caña. La caña siempre tienes mucho más tacto, más
sientes más lo que es el propio barco en la caña que en la rueda, porque siempre tienes un poco menos sensaciones. Pero bueno, a partir de una determinada eslora necesitamos aplicar una fuerza que a veces con la caña no lo podemos conseguir, ¿no? Mira, te voy a preguntar precisamente porque no sé si existe una norma sobre esto. ¿A partir de qué eslora no conviene montar el sistema de gobierno del barco con caña? Lo digo porque algo has mencionado ya, ¿no? Hay barcos con esloras muy respetables que montan el timón con caña y, no sé, resulta raro verlo. Sí, resulta raro porque, bueno, hasta hace no muchas fechas lo lógico es que barcos por encima de 10-11 metros todos venían con rueda, ¿no? No veías ninguna caña. Pero empezaron a ver los barcos de regatas y, sobre todo, barcos de regatas, y a mí lo que más me llamó la atención es que inicialmente, por ejemplo, los clase TP52, un barco muy conocido porque un circuito casi más profesionalizado en el mundo de la vela, de las regatas, empezaron montando ruedas y después, pues, prácticamente todos montan caña. Y entonces dices, bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahí que barcos con 52 pies vuelven a coger y montar cañas? Lo que te decía antes, ¿no? Sí. Sensaciones. Llevas más el tacto del barco y el sentir del barco con una caña que con una rueda, que siempre se pierde algo de sensaciones de lo que es el propio barco. Pero bueno, en vela convencional, barcos de crucero de uso particular, podemos entender, a partir de 10-11 metros, pues todos los barcos van a montar rueda. Incluso barcos más pequeños vienen con rueda, ¿no? Y esos mecanismos de rueda, pues bueno, pueden ser mecanismos de rueda utilizando medios mecánicos con el método clásico de que podemos encontrarnos siempre, que era montar una rueda con su sistema de transmisión consistente en un cable que iba hasta la rueda, que se denominan guardines, y desde ahí, pues bueno, accionábamos la caña a través de la rueda. O si no, a partir de una determinada eslora, pues también medios sistemas de gobierno por rueda con mecanismos hidráulicos, ¿no? Que es lo que estabas comentando tú, que os había pasado a vosotros, ¿no? Sí. ¿Se puede hablar de ventajas y desventajas entre el gobierno de caña y el de rueda, o al final lo podemos resumir todo en gustos? Bueno, yo cuanto menos elementos mecánicos y menos cosas en movimiento tenga el sistema de gobierno del barco, mucho mejor. Cuanto menos piezas tenga, menos problemas te puede dar porque menos averías puede producirse. Un sistema de gobierno por caña, pues tienes la caña, tienes la mecha del timón, tienes la pala del timón en el agua y es lo que hay, no hay más. Un mecanismo de gobierno por rueda, pues si tenemos un mecanismo hidráulico, bueno, si queréis empezar simplemente por una transmisión por guardines, pues vas a tener la propia rueda, vas a tener los guardines con sus correspondientes reenvíos y poleas que te llevan ese cable o ese cabo a lo que sería el propio sector o transmisión radial en la propia pala del timón, y ahí puede haber averías, puede haber fallos, desde simplemente que tengas poca tensión en el sistema de transmisión y que un cable se salga de la roldana correspondiente y el timón te queda trabado, que es una avería habitual en este sistema de gobierno por rueda. Sí. Si pasamos a un sistema de gobierno por rueda con mecanismo hidráulico, pues los elementos que componen ese mecanismo hidráulico están claros que va a ser la rueda, va a ser la bomba hidráulica que va a dar presión al aceite dentro del circuito, todo lo que son los manguitos que te van a llevar ese aceite a lo que sería el pistón hidráulico actuador, que es el que va conectado sobre lo que es la propia caña, bueno, el sistema de caña que tenga el pequeño sistema de caña que tenga el timón. ¿Qué puede fallar ahí? Pues puede fallar desde que rompa un latiguillo y te quedas sin presión de aceite y el timón te queda donde te quedó, que falle la bomba, cosa un poco más rara, que te quedes sin aceite en el circuito, que tengas poca presión en el circuito y no tengas gobierno, múltiples cosas. Es decir, cuanto más sencillo sea un mecanismo, más fiable va a ser y menos problemas nos va a dar. Cuantos más elementos tenga, pues
más problemas te puede dar cualquiera de esos elementos, ¿no? De hecho, en esas estamos. No sabemos si es la bomba, botella, probablemente debe ser alguna pérdida de aceite que haya por ahí, ¿no? Es lo preferible. De momento es lo preferible, por lo menos. Sí, me olvidaba también del tanque o depósito de aceite, que es el que te mantiene siempre el circuito con que tenga aceite. También puede dar problemas a través de ahí por poco nivel de aceite en el circuito. Es decir, puede fallar por muchos sitios, había que analizarlo, había que estudiarlo, in situ, ver todas esas circunstancias, ¿no? Oye, has mencionado lo de la simplicidad del gobierno con caña. ¿Es así, tal cual? ¿O por el contrario, podemos encontrarnos también complejos mecanismos y sistemas, no sé, en grandes barcos de regata, por ejemplo? No, mucha complicidad no tienes, que no puedes darle mucha complicidad al sistema. La palanca que puedas hacer, pues te lo va a dar la longitud que tenga la caña, es lo que tú vas a poder hacer. Que el timón, que no sea un timón ordinario, que sea un timón con un poco un cierto grado de compensación, como ya hemos hablado en algún otro podcast. Pero no tiene mucha más complicidad que esa, ¿no? Lo otro, pues mecanismos hidráulicos, pues bueno, pueden fallar en muchos sitios. A mí en un barco de motor grande de 15 metros aproximadamente, pues me quedó todos los dos timones. Era un barco que monta dos ejes y monta dos timones. Sí. Me quedaron los dos timones todos en una banda, porque rompió un latiguillo de aceite, se perdió presión de aceite en el circuito y ya te quedaste tirado. Sí. Te quedaste tirado. Es decir, una cosa tan tonta como que un latiguillo de aceite se rompa. Pues suficiente para quedar tirado y quedar lejos. Si el barco debería de gobernar con dos ejes, pero bueno, con un poco de mar, viento y tal, pues le costaba gobernar. Bueno, hubo que hacer hacer un apaño para poder acercarnos a puerto sin tener que pedir asistencia y ayuda, ¿no? Bueno, en el caso del Nahua ya sabes que además tiene sus años, con lo cual los achaques propios de un organismo vivo pues también los tiene. Así que... Es lo más importante en un barco cuando se quiere coger experiencia rápido, es tener un barco viejo. Cuanto más viejo sea el barco, más averías tienes, mejor para coger experiencia. Pasan los barcos mercantes, los gente de máquinas en los barcos mercantes. Pues bueno, si quieres coger rápidamente experiencia, vete a un barco viejo. No te preocupes, que vas a coger rápidamente experiencia, porque todos los días vas a tener alguna aventura y algo que solventar y solucionar, ¿no? Y es la forma rápida de coger experiencia, ¿no? De coger experiencia y preparar el bolsillo, desde luego que sí. Bueno, sí, también. Bueno, de eso es otra cosa, eso es un tema. De eso hablaremos otro día. Ya sabemos que sin casco no hay barco. Si queremos navegar con el viento, las velas son imprescindibles, y para mantener el rumbo o modificarlo sin gobierno, pues mal vamos. De eso hemos hablado, del gobierno de nuestro barco, si es preferible de caña o de rueda. Lo hemos hecho con Roberto Bucetas una vez más, a quien agradecemos que se haya vuelto a subir al carro de este podcast a bordo del Nahua para, bueno, seguir navegando esta nueva temporada con todos nosotros. Gracias, Roberto, un abrazo. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Hasta aquí el primer podcast después del descanso agosteño. Ya sabes que cada 15 días emitiremos nuevos capítulos. Esperando que este haya sido de tu agrado y deseando contar contigo en próximos episodios, recuerda que puedes compartir sus contenidos en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlos. Gracias por tu complicidad. Volvemos en 2 semanas. Hasta entonces. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante.
Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.